Buen día para todos, bienvenidos al canal Soflítico. Mi nombre es Luis Navarro y en este video finalizaremos el tutorial de diseño e implementación de un sistema básico de gestión de transacciones. Hablaremos de la implementación de la lógica de los botones para eliminar y las pruebas que le haremos a nuestro sistema para validar que el funcionamiento sea el correcto. En el anterior video habíamos implementado el botón editar y el botón transacción, con el cual, por ejemplo, si yo tengo el usuario Juan Carlos y me equivoqué con el apellido, puedo dar en editar, cambio el apellido a Julio, doy guardar, los datos se han actualizado, aceptar, y vemos que ya los datos en la base se han actualizado. Lo podemos cotejar directamente en la base de datos. Ya se llama Juan Julio. Por otra parte, también implementamos las transacciones sobre los usuarios, por lo que voy a realizar una transacción sobre el usuario Pedro, el cual tiene 4 en la cuenta. La idea es hacer una transacción de consignación con un monto de 15.000. Damos ejecutar, dice transacción exitosa, aceptar, y vemos cómo ya el sistema agrega a la cuenta el monto consignado. Ahora, ¿qué nos faltaba? El botón eliminar. Pero antes yo he notado algo en esta lista y es lo siguiente. Ustedes ven que estamos seleccionando los usuarios de la base de datos. Sin embargo, la lista sigue agregando unos campos que se ven invisibles, que podemos seleccionar y que a la final pueden ocasionar un inconveniente al momento de editar o al momento de eliminar el usuario o al momento de hacer una transacción. Lógicamente, si seleccionamos uno de estos campos que aparecen en blanco, el ID va a ser nulo y por ende va a presentar un error en la transacción. Hago el ejemplo, le doy a editar y vemos que efectivamente dice error en la sintaxis porque el ID usuario aparece en blanco. Doy finalizar y me dirijo al entorno de programación para hacer la corrección de este inconveniente. Esto lo hacemos en mostrar usuario. Aquí es donde nosotros hacemos el cargue de la información, pero no hacemos un limpiado de la lista. Voy a tomar la lista que se llama lista LST usuarios y antes de entrar al ciclo de cargue, que es aquí donde tenemos la i igual a 0, voy a limpiar la lista colocando formulario.lista y el método clear. Damos guardar y ya con eso vamos a desaparecer esos campos fantasmas que están apareciendo al momento de actualizar o hacer una transacción. Actualicemos nuevamente a Luis. Luis no se llama Luis, se llama Felipe Navarro. Entonces editemos. Aquí decimos Felipe, guardar. Los datos se han actualizado. Cerramos y vemos que ya nuestra lista no agrega más campos porque antes de cargar la información elimina todo lo que está al interior de ella. De igual forma, si hacemos una transacción, por ejemplo un retiro de 20.000, damos ejecutar y efectivamente se hizo la transacción y nos agregan más campos, como vemos aquí. Con esto solucionado, ahora sí implementemos el botón eliminar. El botón eliminar debe tener la lógica que tiene el botón editar usuario o la del botón editar transacción. En el sentido que si no tenemos un usuario seleccionado, no nos va a permitir hacer ningún tipo de eliminación. Lógicamente no estamos indicando nada. Por ende, en ese momento nos va a lanzar un mensaje indicando que por favor seleccione un usuario. Y si hay un usuario seleccionado, entonces procedemos a eliminarlo. Es bien importante tener en cuenta la filosofía para la empresa a la cual trabaja. Generalmente las empresas
tienen una política de protección de datos que permite mantener la información durante cierto tiempo, en ocasiones 5 años, en algunos casos hasta 10 años. Y por ende, la eliminación no es una eliminación que yo diga voy y borro directamente en la base de datos, sino que dentro de la base de datos se agrega un campo donde se indique que el registro está activo o inactivo. En el sentido que si un registro aparece inactivo es porque en ese momento ya no pueden hacer nada con ello, no se va a mostrar en pantalla como un usuario ni un registro, pero ahí queda la información trazable. Sin embargo, para este video vamos a aplicar una eliminación directa, donde vamos a tomar esta información y la borramos del panorama. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a nuestro entorno de desarrollo. Vamos a insertar un módulo que diga eliminar. Reutilizaré el código de guardar y colocaré aquí eliminar. Tenemos nuestro procedimiento eliminar, solamente que no voy a enviar todos estos parámetros. Necesito única y exclusivamente el ID del usuario. Quito estos comentarios. Reviso la lógica. A través del botón eliminar, enviar el ID del usuario a este procedimiento. En este procedimiento crearé una consulta que me permita enviarla a la base de datos para hacer la eliminación del usuario. Por tanto, el record set no es necesario. Lo elimino. La conexión si es necesaria. Ya habíamos dicho que el record set no es necesario. Aquí también elimino todo lo relacionado con el record set. Y ya tendríamos parte de nuestro código. Ahora adaptemos a lo que queremos. La consulta que voy a hacer es una consulta de eliminación. ¿Qué voy a eliminar? Todo el registro que aparece en la tabla usuario cuando el ID usuario es igual al ID enviado en el procedimiento. Llamo la conexión y aquí ejecuto mi consulta. Un mensaje: el usuario ha sido eliminado. Bueno, este sería el código simple de eliminación. Sin embargo, va a arrojar un error porque tenemos tablas relacionales. Y por tanto, si vamos a eliminar un registro, debemos eliminar la información de ese registro en todas las tablas. Por ejemplo, vamos aquí a la herramienta relaciones y aquí tenemos nuestra tabla de usuario. Nosotros pretendemos eliminar directamente en esta tabla, pero este usuario generalmente hace transacciones. Por ende, si nosotros intentamos eliminar el usuario sin eliminar las transacciones, nos va a arrojar un error, indicando que ya este usuario tiene una referencia en transacciones. Cosa que no ocurre con país porque el país es quien tiene referencia en la tabla, más no el usuario en la tabla país. Entonces, en ese orden de idea, lo que debemos hacer es primero eliminar todas las transacciones que tenga el usuario en esta base y posteriormente eliminar el usuario de la tabla usuarios. Pero recalco nuevamente, hay que tener en cuenta la filosofía de trabajo en muchas empresas, porque lo que hacen es simplemente agregar un nuevo campo donde indique el estado de registro, ya sea eliminado, sea inactivo, cualquier nombre que le quieran dar, pero que lo deje trazable. En esta ocasión no lo vamos a dejar trazable, simplemente vamos a eliminar el registro. Si volvemos a nuestro código, no es solo eliminar el usuario. Aquí borro la conexión porque ya la tenemos. Entonces, no es solo eliminar el usuario. Primero debemos eliminar de la tabla transacciones cuando el ID transacción usuario, ID usuario transacción, perdón, ID usuario transacciones
sea igual al ID enviado. Ahora sí tenemos nuestra lógica. Eliminamos primero las transacciones para que al momento de eliminar el usuario no tengamos problemas con las relaciones. Hasta aquí tendríamos nuestro código. Sin embargo, en ocasiones nosotros damos clic por error sobre el botón eliminar y si dejamos nuestro código de esta forma, de inmediato eliminamos el usuario sin ningún tipo de mediación. Por ende, voy a colocar un condicional donde le lance un mensaje de alerta a la persona que está gestionando, indicando que si desea realmente eliminar el usuario. Y este lo haremos con un message box. Abro paréntesis, abro interrogación y digo, desea eliminar el usuario seleccionado. Cierro interrogación, cierro mis comillas del mensaje, coloco una coma y voy a utilizar un tipo de message box que me permita entregar dos opciones, sí o no. Entonces este message box aparece como VB yes no. Damos en este tipo de message box, podemos cerrar aquí o inclusive podríamos colocar el título. Yo voy a colocar un título que dice eliminar usuario. Cierro mi cadena de caracteres, cierro paréntesis y en este message box generalmente él entrega dos respuestas. Si le colocamos igual aquí van a aparecer las posibles opciones que pueden encontrar de ese message box. Aquí vamos a encontrar la que dice cuando respondemos no y cuando respondemos sí. En este caso vamos a implementar la de sí porque es cuando estamos seguros que deseamos eliminar el registro. Y aquí terminaría este procedimiento. Inclusive las conexiones las realizamos dentro del leaf, por ende podríamos cerrar dentro del leaf para no tener nada por fuera. Y con eso, si en llegado caso no ejecutamos el proceso de eliminación, pues no habría nada que cerrar. Tenemos implementado entonces nuestro procedimiento de eliminar. Ahora voy a utilizar este procedimiento para el botón eliminar usuario. Pero vemos que el botón todavía no tiene la lógica que habíamos planteado al principio. Por tanto, voy a tomar la lógica del botón editar usuario, la copio tal cual como aparece. Me voy al botón eliminar, pego la lógica. Lo mismo, esto sigue similar porque estamos trabajando sobre el mismo listado de usuarios, con la diferencia que no voy a llamar el método editar, sino el método eliminar. Y en el método eliminar le estoy enviando efectivamente el ID del usuario. Estas líneas las podemos eliminar, no las vamos a utilizar. Y ya tenemos implementado nuestro método para eliminar. Probemos. Yo deseo eliminar, por ejemplo, Felipe Navarro. Doy clic, me aparece el message box con las posibles opciones. Desea eliminar el usuario seleccionado. Si le doy no, pues no ocurre nada. Si le doy eliminar, va a proceder con el procedimiento de eliminación. Pero antes de que eliminemos el usuario, nos faltó hacer algo. Y es que cuando terminemos de eliminar el usuario, debería aplicar el método de cargar usuario para actualizarlo en pantalla y mostrar que efectivamente el usuario se haya eliminado en la base. Entonces le doy no. Vamos a agregar esta línea de código, la cual tiene el botón, por ejemplo, el botón guardar. Aquí la vemos que se llama mostrar usuario. Y la podemos implementar aquí en el botón eliminar, ya que este es el que realiza la acción directamente en la base de datos. Y en el botón eliminar lo aplicamos únicamente cuando se ejecute el método eliminar usuario. En este caso aquí. Damos guardar y ahora sí ejecutemos nuestra aplicación. Seleccionamos Felipe Navarro, damos eliminar, decimos que sí. El usuario ha sido eliminado, damos a aceptar y listo, y vemos que nuestro usuario ya desapareció de la base de datos. Lo podemos cotejar también.
aquí en la lista donde aparece eliminado, o si actualizamos, pues lógicamente ya no va a aparecer el usuario Felipe Navarro. Tenemos el botón de eliminar. ¿Qué falta? Implementar la búsqueda de los usuarios en la lista. Pero esta implementación la voy a dejar a modo de reto del tutorial. Es algo muy sencillo, no tenemos que relacionar las bases de datos. Podríamos jugar únicamente con el listado sin ingresar a la base de datos, o si ustedes lo ven pertinente, que la consulta se lance directamente a la base de datos, traiga el ID que aparece aquí y lo coloque en pantalla. Ya eso dependerá de la lógica que ustedes quieran colocar. Sin embargo, como esta tabla tiene todo el listado de los usuarios al momento de cargar, podríamos simplemente manipular el listbox para mostrar únicamente el código que coloquemos aquí. Ahora hagamos una prueba para validar que el sistema esté funcionando correctamente. Entonces voy a agregar un usuario. El usuario vendría siendo 502525. Nombre Leonor. Apellido Torres. Leonor nació el 02 del 06 del 1995. Nació en el país de Egipto. El correo electrónico de Leonor es leotorres@leo. El teléfono es 159 y el monto que tiene en la cuenta es de 80.000. Damos guardar. Dicen los datos se han insertado. Efectivamente ya tenemos a Leonor aquí en nuestra lista de la base de datos. Podremos editar. Leonor no colocó 80.000 sino 100.000. Podríamos decir aquí directamente 100.000. Guardar. Los datos se han actualizado y vemos como en la lista ahora Leonor tiene 100.000. Vamos a realizar una transacción de Leonor. Esta transacción es de retiro con un monto de 150.000. Ejecuto la transacción y me dice Leonor no tiene fondos suficientes. En cambio, si coloco 15.000, ejecutar, la transacción fue exitosa. Y vemos que ya a Leonor le quedan 85.000. Por otra parte, en nuestra tabla de transacciones hemos dejado registrado la transacción de Leonor que fue realizada el día de hoy por un monto de 15.000. Y finalmente necesitamos eliminar a Leonor porque ya Leonor no pertenece al banco. Eliminamos a Leonor. Nos pregunta si deseamos eliminar el usuario seleccionado. Damos que sí. Eliminado, aceptar y listo. Borramos a Leonor. Buscamos en nuestra base de datos, actualizamos y vemos que la transacción de Leonor ya se eliminó. Y adicionalmente ya Leonor no aparece en la tabla de usuarios. Y así funciona nuestra aplicación. Quiero que hagamos una reflexión. Así como yo le puse a este sistema gestión de transacciones, también le hubiese podido colocar una gestión de un inventario, una gestión de un punto de venta o cualquier otro nombre que se me ocurra. Y la filosofía en temas de transacción, de cómo desarrollar, cómo diseñar y cómo hacer todo este esquema es muy similar. Lo que implícitamente te quise transmitir no fue cómo desarrollar un sistema de gestión de transacciones. Finalmente es cómo desarrollar un sistema de gestión de información, donde tú puedas decidir qué tipo de información vas a gestionar y te doy idea de cómo poder hacerlo. Si tienes algún comentario respecto a este tutorial, déjamelo saber. Si tienes alguna duda o inquietud, de igual forma yo estoy muy atento. En el momento que pueda responderé. Por otra parte, deseo de corazón que hayas aprendido mucho, que te haya servido este tutorial para proponer nuevas ideas en tu emprendimiento o en tu compañía. Y no siendo más, hasta una próxima.